habíamos quedado aquí, vimos ya paredes torácicas completas, todo lo que tiene que ver con las paredes torácicas. Ahora vamos a ver contenido, ¿ok? Entonces, pongo esa foto ahí, siempre se las pongo en la clase, ¿no? Como para recordarles que más o menos así es la vida del médico, como la vieron en esa serie de Grey's Anatomy, ¿ok? Parece mucho. Claro, los ambientes son como diferentes, más estéticos, pero realmente la vida es la misma, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar entonces con la otra parte que es mediastino. ¿Ok? Ese es el tema. Vamos a definirlo así. En líneas generales, el espacio medio del tórax situado entre las cavidades pleuropulmonares. ¿Ok? Así simplemente, la parte central del tórax. Entonces, vamos a limitar, vamos a hacer los límites del mediastino, ¿no? Si ustedes revisan libros de anatomía clásica, se van a dar cuenta que los clásicos describen el mediastino de una manera muy anatómica, ¿no? Muy de anatomía pura. Se dividen en mediastino anterior y mediastino posterior. Los libros clásicos, como los libros de la anatomía francesa, libros como Rouvier, por ejemplo. Rouvier, pero ediciones viejas, ¿no? Y Testilla topográfica, eso es lo mismo. Lo dividen en un mediastino anterior y un mediastino posterior. Realmente, desde el punto de vista clínico, pues eso tiene muy poca utilidad, muy poca aplicación, ¿no? Por eso, cuando hablamos de límites de destino, nos vamos a referir a la clasificación, nos vamos a referir a la que hablan los libros americanos, ¿no? Los libros de tendencia de anatomía clínica, como el Moore, ¿bien? El Gray. Bien, entonces, el mediastino, ese espacio medio, tiene los siguientes límites. Un límite superior que está dado por el orificio torácico superior, también conocido como opérculo torácico. ¿Bien? Un límite anterior que va a estar dado por la cara posterior del esternón, eso que ya conocemos, ¿verdad? Posterior, las vértebras torácicas de T1 hasta T2. En la parte posterior, lateralmente, vamos a tener como límite a las pleuras parietales mediastínicas, por eso reciben ese nombre, por la relación que guarda con estas estructuras del mediastino. O sea, lateralmente vamos a tener la pleura pues, parietal de ambos lados, la izquierda y derecha. Entonces, especie de cuadrilátero, si quiere decir así, ¿no? Inferior, vamos a tener el orificio torácico inferior, pero que va a estar cerrado por el diafragma, que ya es otro músculo que conocemos. Bien, recuerden que, como que les había dicho, les había mencionado, que en todos los mamíferos, ese diafragma que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Hay muchas razones para eso. Existen presiones totalmente diferentes, tanto en el tórax como en el abdomen. Nosotros vamos a estudiar eso de las presiones dentro del tórax, esa presión negativa, el espacio pleural, etcétera. Eso lo vamos a ver mejor cuando vean tráquea, bronquio y pulmones, que eso va para el tercer bloque. ¿Bien? Ok, entonces aquí tenemos esta que está en el libro de Gray, de Anatomy. Aquí tenemos un pared torácica de la parilla costal, entonces también el pulmón. ¿Bien? Entonces nos damos cuenta que el lado derecho, esto que tenemos, representa toda estructura, no sean la parte pleural, todas llenan ese espacio porque se encuentran entre los dos pulmones, hacia adelante el esternón, hacia abajo cerrado por el diafragma, hacia arriba tenemos el orificio torácico superior, también llamado opérculo torácico, así como está. Y aquí tenemos la pleura. Se cuenta en este corte, en este pequeño corte, vamos a ver la sección, vemos un corte de la pleura parietal, llamada mediastínica, precisamente por eso, porque forma o se relaciona directamente con los órganos mediastínicos, la parte medial de cada uno. ¿Okay? Bien. Se puede comparar el mediastino con la figura geométrica de un paralelepípedo rectangular. Si recuerdan geometría, ¿verdad? Un paralelepípedo rectangular es como una caja de crema dental, la cajita donde viene la crema dental. Eso es un paralelepípedo rectangular. Recuerden, un paralelepípedo cuadrado es un cubo, ¿ok? Entonces aquí
Más o menos es la forma, es la manera como vamos a tratar de entender las cosas. Entonces tenemos aquí el paralelepípedo, aquí tenemos la parte superior, que sería el orificio torácico superior. Aquí en la parte inferior debes ponerle el señalador láser, puntero, ahora. Miren, aquí arriba de este paralelepípedo, de la caja, imagínense que es una caja de crema dental, ¿verdad? Aquí tenemos entonces el opérculo torácico, el orificio torácico superior, que lo va a comunicar directamente con la base del cuello. Bien, que ya vimos en cuello, ya lo vamos a hacer la continuidad con esto aquí. Bien, entonces hacia abajo, esa zona de aquí, tendríamos cerrado el diafragma. En la parte anterior tendríamos el esternón, como había mencionado. En la parte posterior vamos a tener ahí a la columna vertebral, desde T1 hasta T12, ¿no? Hacia los lados vamos a tener las pleuras mediastínicas. Entonces, aquí tenemos la parte superior, bien, el opérculo torácico, que es como se llama el orificio torácico superior. De hecho, en clínica, ustedes van a escuchar opérculo torácico. Se llama orificio torácico superior, pero como más corto, ¿no? Ustedes leen que es opérculo torácico. El término opérculo significa tapa de frasco. Eso es lo que significa opérculo. Pues netamente anecdótico, o sea, no tiene nada que ver con ninguna, no van a ver un ejemplo de la palabra que represente lo que significa eso. Simplemente que se parece el tórax, la parte del orificio superior. Si usted ve la parrilla costal, solamente la parte ósea, se da cuenta que tiene como la forma de esos frascos que en las bodegas, perías, están llenas de caramelo y con una tapa redonda grande que lo cerraba. Bueno, esa es la razón por la que se llama opérculo, ¿ok? Esto que está aquí, porque semeja a esa forma. Okay. Entonces, el diafragma aquí abajo, esta es la pleura parietal mediastínica del lado derecho, ¿okay? Y la pleura parietal mediastínica del lado izquierdo, así como se ve, más o menos es la forma que van a imaginarse al mediastino, y hacia los lados, hacia la parte derecha, hacia la parte izquierda, pues va a estar eso limitado, o sea, va a estar de vecino, van a tener a los pulmones envueltos por pústulas, ¿okay? Entonces, todo el elemento mediastino está en el centro del tórax. Ok, entonces vamos a dividir mediastino. ¿Cómo lo dividen los libros de anatomía clínica? ¿Okay? En un mediastino superior y un mediastino inferior. Mediastino superior, mediastino inferior, bueno, que está dividido en mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. Esa es la clasificación de mediastino que tienes que manejar siempre. Mediastino superior, mediastino inferior. Y el inferior es el que se divide anterior, medio y posterior. Entonces, el elemento anatómico realmente que divide mediastino va a ser el saco pericárdico. Vamos a entender por qué. Aquí tenemos este mediastino, va a estar dividido en superior e inferior por un plano. Se cuenta que no una línea, un plano que va a pasar, va a atravesar, ¿okay?, al tórax desde el ángulo de Lewis, que es el ángulo externo, el ángulo que se forma entre el núcleo externario y el cuerpo del esternón, que es aquí este nivel, que va a cortar al intervertebral entre T4 y T5, ¿ok? Entre la cuarta y la quinta vértebra torácica. O sea, usted por el borde inferior de T4 o el borde inferior de la cuarta vértebra torácica. Entonces, todo lo que esté por encima, funcionalmente, todo lo que esté por encima de ese plano va a ser el mediastino superior. Todo lo que esté por debajo de ese plano va a corresponder al mediastino inferior. De modo que todo lo que tenga que ver con el saco pericárdico va a corresponder al mediastino medio. Todo lo que está por delante va a ser el mediastino anterior y todo lo que esté por detrás del saco pericárdico va a ser el mediastino posterior por debajo de ese plano que va del ángulo de Lewis a T4. ¿Está bien? Así estamos claros. ¿Bien? Tenemos el diafragma bajo, que es el límite inferior del mediastino, se cuenta con sus elementos que lo atraviesan, el esófago y la aorta torácica, ¿ok? Aquí arriba el orificio torácico superior, miren, completo, ¿ok? Hay que recordar esto, que el orificio torácico superior tiene una forma oblicua, no es horizontal completamente. La primera costilla, como yo les dije cuando le hablé de esta costilla atípica, ¿ok? Recuerda aquella costilla típica corta, que era muy resistente, no tiene como las costillas normales
una cara externa, cara interna, un borde superior y un borde inferior, sino que tiene una cara superior y una cara inferior, un borde medial y un borde lateral. Y esa costilla tiene la particularidad de ser oblicua. ¿Se dan cuenta? Oblicua, de modo que la escotadura del lector no coincide, ¿okay?, con T1, ¿eh?, que forma parte de los límites del orificio torácico superior. Eso lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Entonces, desde el punto de vista de la anatomía pura, pues el elemento que divide el mediastino es el saco pericárdico, ¿okay? De modo que lo que esté justo a nivel del límite superior del saco pericárdico es el límite entre el mediastino superior e inferior. Lo que esté por delante del saco pericárdico va a ser mediastino anterior. Todo lo que tenga que ver con el mediastino medio está en relación con el saco pericárdico, dentro o fuera de él, y lo que esté por detrás va a corresponder al mediastino posterior. ¿Okay? ¿Están viendo aquí? Mediastino anterior, mediastino bastante estrecho, mediastino posterior un poquito más amplio, tiene muchas estructuras, por supuesto, y el mediastino medio prácticamente llena un espacio bastante grande, porque ahí está el corazón y la entrada y salida de los grandes vasos. Visión lateral esquemática de visión del mediastino con sus respectivos puntos de referencia. ¿Okay? Miren aquí. Entonces, si un examen pues le sale algo como esto, usted tiene que tener la capacidad de responder esta pregunta básica, elemental. Si un estudiante de medicina que no sepa este dibujo, pues es como si nunca hubiese estudiado medicina. ¿Está claro? ¿Sí me entienden eso? O sea, si usted como médico o en cualquier momento que esté de medicina de este nivel, uno le pregunta una cosa como esta y no se la sabe, es como si yo le digo un plexo braquial y entonces no sabe colocar las partes del plexo braquial. Eso es como si usted estudiara medicina. Pues. ¿Está claro eso? Entonces aquí es lo mismo. Si vamos a extrapolar desde la parte del primer parcial a este, más o menos igual. Pues. El estudiante que no sepa esta cosa es como si, nada, estudia otra cosa, pues no estudia medicina para nada. Bien, eso puede saber lo que le dé la gana, pero este dibujo tiene que sabérselo de memoria. ¿Está claro eso? Entonces, miren, la forma que tiene es esa que tiene aquí. ¿Ok? La columna vertebral, como ustedes la vieron cuando vieron columna vertebral, una columna vertebral torácica que no es vertical como esto. Miren esto, jóvenes. Esto es una línea vertical. ¿Están viendo? ¿Están viendo el puntero? Esto es vertical. Pero resulta que la columna vertebral torácica no es vertical. Es convexa hacia atrás, cóncava hacia adelante, porque esa es la forma que tiene la columna torácica. Entonces, si van a dibujar esto, no lo mando a dibujar, tienen que entender que tiene esta forma redonda, así cóncava hacia adelante. Pues. No la pueden dibujar así, totalmente vertical, ella no es así. ¿Está claro? El orificio torácico superior, el manubrio external no coincide con T1. Aquí como estoy poniendo el puntero, también está más abajo porque el límite superior es la primera costilla. Por lo tanto, es una costilla que es oblicua, que va de T1 al esternón, así, no como este. Aquí el único límite que es totalmente horizontal es el plano que corta ángulo de Lewis con borde inferior de T4, ¿sí? Es el único. El otro es oblicuo. Y esto no es la clavícula, es la primera costilla. ¿Sí está claro? Ok. El diafragma no es así horizontal. El diafragma de esta forma, aquí, miren, esto es más o menos horizontal aquí, pero después desciende formando un arco hacia T12. ¿Estamos claros con eso? No, igual el diafragma sí, horizontal completamente, ¿no? Es de esta forma que lo van a dibujar. Así. No necesita ser dibujante ni artistas plásticos, una cosa como esta. Es un esquema. ¿Está claro? Lo de Lewis, unión entre el sifoide y el cuerpo del esternón, etc. T1, T4, por supuesto, tiene que saber ese es el punto de cese de la división, tiene que colocar que este es T4, T1, T2, T3, T4, lo demás por el resto, ¿sí? Así como está mediastino anterior, mediastino medio, mediastino posterior, que todos ellos pertenecen al mediastino inferior. ¿Sí está claro? Ok. Así como está ahí. Ok. Luz, costado yugular del esternón. Son los puntos de referencia. 1. ¿Sí? Ok. Seguimos entonces. Está el plano que divide el mediastino superior e inferior. Se cuenta que le he mencionado al cansancio. Es un plano, no es una línea, es un plano. Se cuenta cómo corta ángulo de luz y se proyecta hacia atrás por debajo de T4. Bien, entonces todo lo que queda por encima de este plano es mediastino superior. Todo lo que queda por debajo es mediastino inferior. Ahí está.
El elemento anatómico que dice es el saco pericárdico, de modo que este plano transversal que va al ángulo de Lewis, al borde inferior de T4, coincide con su límite superior. ¿Okay? El saco pericárdico es una estructura fibrosa constituida por tejido conectivo tipo colágeno, pero también tiene fibras elásticas, ¿bien? Y él tiene la particularidad de que se fusiona con las raíces de los grandes vasos. O sea, por ejemplo, la aorta que va saliendo del corazón o adventicia está fusionada con el saco pericárdico. ¿Okay? La vena cava superior que entra al corazón, su adventicia se continúa con ese saco pericárdico, igual que la vena cava inferior, igual que la pulmonar, igual que las venas pulmonares. O sea, se fusionan a su llegada a las venas pulmonares con el pericárdico también. ¿Ok? Entonces, claro, en la parte más alta del saco pericárdico coincide, porque dense cuenta, esto es una división convencional. Si usted hace movimiento respiratorio, una ventilación, usted va a ver que con la inspiración, el diafragma, ¿qué le pasa? Cuando inspiramos, sube o desciende. Cuando inspiramos, ¿qué pasa con el diafragma? ¿Sube o desciende? Pregunta. Muchachos. ¿Qué pasa con el diafragma cuando inspiramos? ¿Desciende o asciende? Asciende. Cuando inspiramos, que agarramos aire. Desciende, ¿verdad? Bueno, ese cuenta. A estas alturas del partido, ustedes no pueden dudar de eso, ¿ok? Inspiración, descenso del diafragma. Así usted le explica que es lo contrario. No, es descenso del diafragma. Porque la única manera de que aumente el diámetro vertical del tórax, que el diafragma descienda, ¿ok? Su excursión, pues, se vaya más allá, hacia por debajo del límite donde está en la parte más alta, ¿ok? Desciende. ¿Bien? Entonces va a ocurrir que el saco mediastino va a cambiar también. Si usted inspira, por supuesto, al descender el diafragma, por supuesto que el mediastino pareciera que se mueve, pero que tenemos que estar claros que el límite está dado por el saco pericárdico. Usted desciende y entonces el mediastino superior también se hace un poquito más grande, y más grande, pues. ¿Okay? Y entonces en inspiración, que es lo contrario, vuelve otra vez a su en inspiración forzada, en expiración forzada, ¿qué ocurre? Pasa lo contrario, sube el diafragma por encima de lo normal, entonces se achica un poco el mediastino superior. Por eso entonces que tenemos que hacer una división convencional, pues el plano que pasa entre el ángulo de Lewis y el borde inferior del tórax, del T4, perdón, porque el tórax no es un elemento estático, es un elemento dinámico, y nosotros siempre estamos moviendo el tórax, bien sea que estamos dormidos o bien sea como sea, va a cambiar. De hecho, cuando estamos acostados va a ascender un poquito, va a ascender por encima de lo normal. Por eso necesitamos este plano convencional que divide el mediastino. ¿Está claro? Así, que esté por encima del saco pericárdico será el mediastino superior. Lo que esté por delante del saco pericárdico será el mediastino anterior. Lo que esté por detrás de él es el mediastino posterior. Y el resto, o sea, lo que pique entre él y la pleura mediastínica será el mediastino medio. Y esa es la manera que usted va a entender que los nervios frénicos pertenecen al mediastino medio después que atraviesan el mediastino superior. ¿Ok? Entonces, todo eso para que tengamos una idea de cómo es la cosa, que no nos confundamos. Bueno, en este corte transversal, ya la pared torácica ustedes la conocen, ¿verdad? Que también incluso tenemos la aorta aquí atrás, la vértebra torácica, los músculos que conocemos del dorso, ¿sí? ¿Ok? Aquí tenemos los intercostales, el intercostal externo, que llega a través de la membrana intercostal externa al esternón, el intercostal interno y el íntimo. Aquí tenemos la arteria intercostal posterior, se cuenta como ella da inmediatamente una larga dorsal, irrigar los elementos musculares y también perfora la piel para irrigarla, ¿ok? Igual hace el nervio, recuerda, mira, va a hacer lo mismo que hace el nervio, aquí tengo un esquema más o menos esto. Lo que me interesa aquí es los espacios pleuropulmonares en azul, ¿vieron? Y el mediastino, puesto que esté en verde, ¿vieron? El límite anterior, que tenemos las arterias mamarias, ¿se acuerdan? ¿Ven? Ok, los intercostales anteriores, etcétera. Ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, miren el mediastino, cómo se ensancha hacia la parte anterior, porque ahí está el saco pericárdico, conteniendo el corazón y los grandes vasos. ¿Okay? Por lo menos el origen y la llegada de los grandes vasos al corazón, y esta zona estrecha por detrás, que por supuesto es mucho más amplia que el mediastino anterior, que es muy pequeñito. Bien. Ok. Entonces aquí viene la pleura, miren la pleura. Miren la pleura parietal porque se pega a la pared del tórax, bien se hacia abajo, con el diafragma, bien se hace la parrilla costal, conocido como pleura costal, o bien reflejándose una vez que se devuelve aquí a nivel del ilio, se cuenta,
Miren, es una sola hoja, ¿vieron? Que a nivel del hilo, los pulmones se devuelve y se refleja sobre sí misma, dejando entre ellos un espacio que se llama espacio pleural, cavidad pleural, que es muy pequeñita, es virtual, ¿ok? Está llena de un líquido y además esto tiene una presión menor a la presión atmosférica. Con eso nosotros nacemos con una presión atmosférica a nivel del espacio pleural. ¿Bien? Entonces aquí cuando se refleja hacia la parte interna, hacia la parte medial, va a ser lo siguiente, va a tapar a los elementos o a los órganos del mediastino, por eso se llama pleura parietal mediastínica. ¿Vieron aquí? Entonces esta es la pleura, se llama mediastínica, la parte anterior y la parte posterior, y cuando se refiere a la parte anterior, pues la pleura parietal costal. La otra es la pleura pulmonar propiamente dicho, que está en el pulmón. ¿Vieron? Okay. Se ve muy bien ese esquema. Bien, aquí igual, misma cosa, vestido superior, anterior bien estrecho, posterior medio, ¿okay? Aquí está igual. ¿Ve? Okay. Y esto como se ve radiológicamente, muchachos, miren, ¿están viendo? Ustedes están en la capacidad de entender estas cosas. Ustedes, porque este es la lección de la anatomía, muchachos. Ustedes deben ser capaces, ya si les ponen una radiografía como esta, ¿bien? De entender, este es el corazón. ¿Vieron? Estos son los meses del corazón, periférico y todo se ve ahí, un solo conjunto, en una escala de grises, que va a depender de la densidad que tienen los órganos, de dejar pasar o no menos cantidad o más cantidad de rayo X, ¿ok? Bien, de modelo blanco va a corresponder más o menos a la parte ósea, bien, o a los elementos más densos, bien, ok. La parte negra oscura corresponde a zonas que puede ser, depende de la escala de grises, puede ser algo de grasa, ¿okay? O puede ser que tenga algo de aire dentro, ¿no? El aire es esto que ven afuera, esto que está totalmente negro, ¿vieron? Lo demás, la de grises en base a las densidades de los órganos, por eso más o menos hemos dibujado, miren cómo se ve la vértebra, lo más chévere, ¿ok? Porque prácticamente deja pasar todo el rayo, los espacios intervertebrales como ven de chévere. Claro, como es cartílago, el disco intervertebral, pues prácticamente no se ve ahí, parecería que estuviera vacío la cosa, ¿no? Pero no se ve porque deja pasar completamente los rayos. Y algo muy denso corresponde al corazón, que está lleno de sangre, de sus paredes, por supuesto. Aquí la zona de la parte de vaso saliendo y entrando, ¿eh? Mediastino superior, miren el ángulo de luz aquí, T4 aquí atrás, mediastino inferior. El anterior, bien estrecho, el medio y el posterior. ¿Vieron? Delante de la columna vertebral. Ya son capaces ya de ver esta cosa, del diafragma, miren. Entonces usted está ya en la capacidad de entender todas estas cosas. ¿Ok? Porque para eso le damos esta clase. Y aquí hay una tomografía, miren cómo se ve bonita la cosa. ¿Ok? Aquí tenemos, vamos a ver, aquí, por ejemplo, el tronco brachiocefálico derecho. En esto se le inyecta un contraste al paciente, ¿ok? Un contraste radiopaco para los vasos. Entonces, lo que se ven en blanco son los vasos. Esto que está negrito, donde tengo el señalador, corresponde a la tráquea. ¿Bien? Aquí, esto que está aquí alrededor, un pelín lateral, es el esófago, ¿vieron? Miren cómo se ve el esófago, cómo se ve la carótida, con la izquierda, cómo se ve el tronco brachiocefálico, la arteria subclavia, la vena cava superior, aquí abajo, miren, en un corte un poquito más bajo, miren aquí un poquito más alto, perdón, miren cómo se ve, aquí más alto, aquí más bajo, por supuesto. Entonces la tráquea no se ha dividido todavía, ¿ven? Ya ustedes tienen la capacidad de entender estas cosas. No le va a salir en el examen, pero ya ustedes como médicos pueden, uy, mira, esta es la correlación, el corte es aquí arriba, ¿ven? Aquí en la parte alta. O sea, el pulmón, por supuesto, hacia los lados, ¿sí? Miren lo estrecho que es el mediastino, esto está anatómico ahí, okay, miren cómo se ve de lo más chévere. La tráquea ahí, el esófago, ese puntico ahí es el esófago, ¿vieron? Ahí en la amarilla, miren el esófago, un punto de aire adentro, es lo que tiene el esófago, porque el esófago es estrecho. En cambio, la tráquea, miren cómo está permeable completamente, bien abierta. ¿Okay? Entonces, para eso le da nuestra clase. Entonces, vamos a hablar del orificio torácico superior, que es el límite superior del mediastino, ¿no? Entonces, mira aquí la parrilla costal, y estos son los elementos que forman los límites de ese orificio torácico superior.
y tenemos el borde superior de la primera vértebra torácica. Aquí tenemos la escotadura yugular externo y aquí tenemos la primera costilla de ambos lados, ¿ok? Oblicua. Entonces el esternón, de que la escotadura no coincide uno, como les dije hace rato, en una visión lateral. Aquí está, con su cartílago costal en la primera costilla. Este óvalo es un elemento rígido, limitado por estructuras óseas, por tanto no se expande. Cualquier tumor ahí pues, va a comprimir las estructuras, porque no hay manera de que pueda ser rechazado por el tumor, por el aumento de volumen que hay ahí. Ahí ese es el diámetro transversal, ¿okay? Que va a medir unos 10 a 12 centímetros. El diámetro antero-posterior, que eso también tienen que saberse los jóvenes, los diámetros del orificio torácico superior. Ustedes no se van a aprender solamente los límites, la primera costilla de ambos lados, con sus cartílagos costales, la escotadura yugular exterior por delante y el superior de T1. No, eso no es suficiente. Tienen que saber cuánto mide. Entonces, va a medir en promedio 10 centímetros el diámetro transversal. Hoy de 10 a 12. Antero-posterior va a medir 5, puede ir de 5 a 6. ¿Ok? Ahí está. Perdón. ¿Ok? Eso es el orificio torácico superior. Por esa pequeña estructura, por ese pequeño óvalo, deben pasar toda esa estructura que pase bien del cuello hacia el tórax o del tórax hacia el cuello. Entiéndase ahí el tracto digestivo, el tracto respiratorio, los grandes vasos e incluso los vértices pulmonares que sobrepasan este orificio torácico superior 2.5 centímetros por encima a nivel de la clavícula, ¿ok? De la parte media de la clavícula. Entonces, todo hay que saber. Entonces, orificio torácico superior, estructuras que lo atraviesan, estructuras relacionadas. Mírenlo ahí, miren cómo se ve. Imagínense que esto, ¿ok? Miren la tráquea, la parte anterior, las vértebras inferiores, ¿ok? Se ve aquí, la cadena simpática torácica hacia atrás, los vértices pulmonares, miren, esta es la primera costilla, ¿recuerdan la primera costilla? El escaleno anterior, que fija en el tubérculo de Lisfranc, ¿ok? Tenemos el plexo braquial, la raíz del plexo braquial, tronco primario, lo que va a formar los troncos primarios después. Miren aquí. Aquí abajo debería estar la subclavia, esta es la vena subclavia, porque este lado se ve mejor. Aquí tenemos la arteria, miren todo ese poco de estructuras entonces. Cómo se relaciona con los troncos brachiocefálicos venosos. En este caso el izquierdo que se ve muy bien. La arteria carótida del lado izquierdo, la arteria carótida común que nace en el mediastino superior y sube al cuello. Aquí tenemos los nervios vagos, el conducto torácico aquí atrás, etc. La tráquea y el esófago detrás del esófago detrás de la tráquea. Bien, los nervios vagos, los nervios frénicos, vienen aquí. ¿Okay? Todo eso, imagínense ustedes, y aparte de eso, aquí está una lista de los elementos que la atravesan. Tráquea, esófago, vértices pulmonares, arteria carótida común izquierda, arteria subclavia izquierda, el tronco arterial brachiocefálico, ¿bien? Por lo menos la parte más alta del tronco arterial brachiocefálico, ¿bien? Arterias y venas mamarias internas también hacia la parte anterior, parte inicial de las venas inominadas, ¿bien? Las venas inominadas son los troncos brachiocefálicos, ¿ok? Recuerden eso, disculpen que les coloque aquí, que ese es el término que se usa desde el punto de vista quirúrgico, se llama venas inominadas, los troncos venosos brachiocefálicos, formados por la yugular interna y la subclavia, las venas, pues, se llaman así, venas inominadas o troncos venosos brachiocefálicos, derecho y izquierdo, ¿ok? Las venas tiroideas inferiores, miren estas que están aquí, ¿okay? Drenando a la inominada izquierda o tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Miren aquí la vena mamaria interna y la arteria mamaria interna aquí, justo en la parte anterior. Los nervios frénicos, que ya les mencioné, miren cómo se relaciona aquí con el escaleno anterior, después desciende pues, hacia el mediastino. Realizando esto, los nervios vagos también, por supuesto, aquí lo tenemos, se cuenta, en el ángulo que forma la yugular interna por fuera y la carótida por dentro, en la parte posterior viene descendiendo el nervio vago, ¿está viendo? ¿Ok? Nervio laríngeo recurrente del lado izquierdo, el lado derecho nace en el cuello, no está en el mediastino, ¿ok? Recuerden eso. Solo el nervio laríngeo recurrente izquierdo es que atraviesa el orificio torácico, este que están viendo aquí, ¿ves? Que nace por debajo del callado de la aorta, por lo tanto pertenece al mediastino superior y atraviesa el orificio torácico superior, pero el derecho no, porque el derecho nace en el cuello, por debajo de la arteria subclavia. ¿Ven? La cadena simpática. Ese cervical se continúa en el espacio prevertebral, se continúa con la cadena simpática torácica.
Y el conducto torácico, que es este que está viendo aquí, que al final termina drenando en el ángulo externo, donde se une la vena subclaviana con la vena yugular interna. ¿Está viendo ahí? En el confluente yugulosubclavio izquierdo, confluente de Pirogov, número 22, que es como se conoce ese confluente venoso. Ok, el opérculo torácico, miren otra vez, imagínense una herida ahí. Oye, increíble. La importancia del opérculo torácico, el glúteo quirúrgico, radica en la concentración de estructuras anatómicas vitales en un espacio muy pequeño y de difícil acceso. Porque no solamente pasa esto, sino que también tiene las clavículas ahí, ¿ok? De allí que las heridas por trauma en esta área sean de difícil acceso, de difícil y complejo manejo y de consecuencias catastróficas en la mayoría de los casos. Y aparte de eso, pues tiene las clavículas pegadas ahí, que también impiden que uno pueda abordar de manera segura, rápida, esta zona. O sea, una herida por arma de fuego que y personas lo atraviese de lado a lado, oblicuamente o como sea, va a causar mucho daño, ¿ok? Los pacientes generalmente mueren antes de llegar a las emergencias. Pero si llega vivo, uno tiene que entrar a salvarlo, por lo tanto, abordar ahí es muy difícil. Muchas veces tenemos que abrir el esternón con una sierra en la parte anterior para poder abordar todas las estructuras del mediastino superior o de la unión entre el cuello, la zona la llamada zona 1, y el mediastino, ¿no? Entonces ya ustedes están en capacidad de entender estas cosas ya. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a ver aquí el mediastino, o sea, en la parte anterior. Simplemente aquí, esto es el peto, esta es la parte anterior de la pilla costal, que se ha cortada. Entonces inmediatamente vemos las pleuras, miren la pleura aquí nacarada, aquí para mostrar la pleura parietal de la visceral, que es transparente, porque es la que mueve el pulmón. Se cuenta cómo se ve el pulmón color natural, porque hemos cortado aquí la pleura parietal. ¿Okay? En este caso, la parte anterior de la pleura costal. Miren aquí un pedacito de la pleura mediastínica. Aquí se asoma un pelín, esto que es el saco pericárdico, que pertenece al mediastino. Esta zona estrecha del mediastino superior, donde en la parte más anterior vemos al timo. ¿Okay? Miren en la parte posterior cómo se ven estas cosas. La arteria subclavia, ¿recuerdan? Cómo va entonces la arteria mamaria interna. Miren. Y la vena satélite, por supuesto, la vena mamaria que va al sistema de la innominada, de la vena innominada brachiocefálica, y ellas, pues ellas dos, forman un paquete vascular que desciende paralelo al esternón. Aquí, la parte más baja, es protegido por este músculo que es el triangular del esternón. Se encuentra aquí como la mamaria interna, va dando la rama medial, la epigástrica, que es la que se da al abdomen, que es la que se mete dentro del recto abdominal, y la otra que es la musculofrénica, que va bordeando el reborde costal aquí y va dando las venas, las arterias, perdón, intercostales anteriores de los espacios intercostales por debajo del quinto espacio intercostal. ¿Ok? Así vemos, es muy bien bonito. Aquí ven aquí cómo se ha cortado aquí para que vean el paquete mamario, la arteria y la vena. ¿Ok? Bien. Ahí está el límite superior del mediastino y el plano que pasa a nivel del ángulo de Lewis, para que vean lo estrecho que es en la parte anterior el mediastino superior. Y aquí vemos una parte del mediastino anterior, ¿okay? Por delante del saco pericárdico, cuyo límite anterior es esto, o sea, el cara anterior del esternón. Bien. Ahí está el mediastino. Vista anterior del mediastino y su relación con los espacios pleuropulmonares, que se ve mucho mejor, mucho más bonito. Miren aquí. Miren. Aquí está el pedazo de la parrilla costal. Esto es la pleura, miren la pleura, se refleja sobre sí misma a nivel de los ilios. Entonces, una parte de ella va a envolver al pulmón y la otra se va a reflejar sobre las paredes, sobre la pared costal, formando la pleura costal, ¿okay? Sobre el diafragma, formando la pleura parietal diafragmática, la que se le da por encima de la primera costilla, que es la pleura cervical, la cúpula pleural. Y aquí tenemos la que se refleja hacia la parte medial, a relacionar con la mediastino. Por esta razón, esa parte de la pleura se llama pleura mediastínica. Son los límites laterales del mediastino, del lado izquierdo, del lado derecho. ¿Okay? Entonces, mire, el límite superior, en la parte más baja anterior del orificio torácico superior, y la línea que pasa por el ángulo de Lewis. ¿Vieron? Entonces, tenemos lateralmente más o menos cómo limitamos el mediastino izquierdo y derecho, ¿verdad? Okay. Ahí tenemos el mediastino superior. Y bueno, ahí tenemos pero se me fue esto aquí un poquito. Aquí tenemos las diferentes estructuras, están las diferentes estructuras que vemos en el mediastino superior. Venas innominadas. Miren aquí, el primer elemento que vemos es el timo, ¿ok?
anotado aquí un poquito más abajo, pero de anterior a posterior, vamos a tener entonces al timo detrás de él, y así deben estudiarlo, muchachos. Aquí están los troncos venosos brachiocefálicos, que son los de la yugular interna con la subclavia. Miren aquí, tanto el derecho como el izquierdo. Al unirse los dos troncos venosos brachiocefálicos, vamos a formar aquí la vena cava superior, que entra inmediatamente y se fusiona. Su venticia, dense cuenta el cambio de color. Vamos a quitarle esto. La venticia de la vena cava superior, dense cuenta cómo se fusiona con el pericárdico, que aquí se ve descarado de otro color. Bien. Y realmente, ¿cómo se fusiona? Pues aquí, el saco pericárdico completo, a ese nivel. Ok. Y aquí, para que se le haga más fácil, le coloqué una lista de todos los eventos que se encuentran ahí. Aquí no vemos que haya la auto porque está detrás de la parte venosa. Recuerden eso. También vamos a tener ahí a la arteria subclavia del lado izquierdo, a la carótida común del lado izquierdo, y al lado derecho tenemos otra rama del arco aórtico dado por el tronco arterial brachiocefálico. Más o menos por encima, a nivel de la primera costilla, da la subclavia derecha y la carótida común del lado derecho. Entonces recordar que la carótida común del lado izquierdo pertenece al mediastino superior, pero la carótida derecha, la carótida común derecha, no pertenece al mediastino porque nace en el cuello. ¿Okay? La subclavia derecha nace en el cuello, arteria. Bien, no pertenece al mediastino. ¿Está claro? Porque dentro del mediastino superior está el tronco arterial brachiocefálico. Entonces, por supuesto, si vamos un poquito más atrás, vamos a tener como elemento importante aquí a la tráquea. Eso es lo clásico, detrás de la tráquea está el esófago. Bien. Además de eso, pues, el resto de las estructuras nerviosas que vienen atravesando todo esto. Más medial, vamos a tener el nervio vago, un poquito más lateral tenemos el nervio frénico, ¿okay? Con la diferencia de que el nervio frénico, una vez que atraviesa el mediastino superior, se relaciona con la parte exterior del pedículo pulmonar, ¿okay? Por delante de los ilios pulmonares. Y en cambio los vagos van hacia atrás, van a pasar por detrás del hilio pulmonar. ¿Ves? Aquí tenemos todos los elementos. Ganglio linfático traqueobronquiales, que también están ahí, por supuesto, y el plexo cardíaco, que son una serie de elementos nerviosos, tanto simpáticos, antisimpáticos y parasimpáticos. Simpáticos que vienen de la cadena simpática, y parasimpáticos que vienen del nervio vago, ¿okay? de los ganglios del primero, segundo y tercer ganglios cervicales simpáticos. Bien, aquí una lista lateral de izquierda, de derecha, izquierda, vamos a poner los dos. ¿Okay? Aquí tenemos el lado derecho. ¿Okay? Se cuenta que la visión, por supuesto, los elementos que vemos de la parte derecha va a ser completamente diferente a la del lado izquierdo. Aquí pusimos las dos líneas. Aquí la línea ubicua que tiene que ver con la primera costilla, y aquí va la del ángulo de luz ante 4. Entonces tenemos elementos del nervio superior, los que mencioné hace rato. Delante el timo, bien, aquí tenemos el arco aórtico, tenemos muy bien en la cava superior, el nervio vago que se relaciona con la cara lateral, pero el nervio frénico que se relaciona, va hacia la parte anterior del pedículo pulmonar, y del mediastino superior pasa al mediastino medio, que se encuentra entonces el saco pericárdico y la pleura parietal mediastínica. Esto que está aquí es la tráquea, que se va a relacionar lateralmente, o sea, con el nervio vago. Entonces, en una visión del mediastino superior, vamos a ver el nervio vago relacionado con la cara lateral de la tráquea, la cara derecha de la tráquea. Miren aquí. Entonces, a diferencia del frénico, que se va hacia adelante del pedículo pulmonar, esto es el pedículo pulmonar, se va hacia atrás del pedículo pulmonar buscando el mediastino posterior. Entonces, el frénico va a buscar del mediastino superior, va a pasar al mediastino medio. ¿Ok? Entonces eso es pregunta de examen y eso deben saberlo. ¿Para dónde el frénico después del mediastino superior? Para el mediastino medio, porque pasan por delante del pedículo pulmonar, que es esto que está aquí, ¿ok? Y el nervio vago no hace lo mismo. El nervio vago se ubica lateral a la tráquea y se va por detrás del pedículo pulmonar hacia el mediastino posterior. Otro elemento que vemos muy chévere aquí detrás de la tráquea es el esófago, por supuesto, una versión clásica, tráquea y detrás del esófago. Luego vemos este otro elemento que es el callado del ácido mayor. ¿Vieron? En ese punto, pasando por encima del bronquio principal derecho y
entrando a drenar o a desembocar en la cara posterior de la vena cava superior, que es un elemento que pertenece al mediastino superior. ¿Están viendo aquí? Una parte de ella pertenece al mediastino superior, la otra pertenece al mediastino medio, una vez que atraviesa el saco pericárdico para entrar al corazón. Eso lo vamos a ver con calma luego. Miren aquí cómo se va a luz de la pleura parietal mediastínica, ¿vieron? Y se ve bien bonito. Ok. Entonces vamos al mediastino superior en un corte ya del lado izquierdo. Miren, aquí lo estamos viendo. Miren cómo la visión es totalmente diferente. ¿Ven? Aquí tenemos, se ve mucho mejor, por supuesto. La parte de rosa no se ve tanto, como se ve aquí. Se cuenta la vena cava superior, un elemento derecho. La vena cava superior no se ve pues, aquí porque tenemos, siempre vamos a ver timo aquí adelante. Es línea aquí de la llegada de la vena cava superior, puede ser también la inominada. ¿Okay? Aquí tenemos el arco aórtico, se ve bonito, arco aórtico. Bien, aquí tenemos la arteria torácica ascendente que pertenece al mediastino posterior. Aquí tenemos el nervio frénico pasando por delante del pedículo pulmonar en relación entre el saco pericárdico y la pleura parietal, por lo tanto pertenece al mediastino medio. Y el otro, el nervio vago, que se relaciona con la parte anterior del callado de la aorta, dando entonces el nervio laringio recurrente en este punto, que asciende hacia el cuello, ¿bien? En el surco traqueocefálico, en el mediastino superior. Y luego el vago, de esta relación que guarda con el callado de la aorta, se va hacia atrás del pedículo, buscando también el mediastino posterior. ¿Ok? Así como está. Muy bien. Entonces están los elementos que forman el mediastino, que están en el mediastino superior, están otra vez en la misma, es la misma lista. Oye, que se le haga más fácil pues, a la hora de buscarlo, porque yo esta cosa no la colocaba, pero es bueno colocarla para que por esta forma de dar clase ahora, pues, a ustedes se les va a hacer más fácil. ¿Okay? Una vista anterior del mediastino superior y posterior, se cuenta que quita ausencia del saco pericárdico, hemos quitado el saco pericárdico ahí, miren aquí abajo. Vamos a decir, estado el saco pericárdico completamente. Vamos a poner las líneas otra vez, que no usamos, que sea mucho más bonita la cosa. Mediastino superior, mediastino inferior. Y del mediastino inferior, aquí pues no, pues lo que debíamos ver primero es el mediastino anterior y medio, pero ha sido quitado. Se quitó todo el esternón, todo, para que veamos esta visión del mediastino superior completo y del mediastino posterior, o sea, todos los elementos que están por detrás del saco pericárdico. Ese es perfecto. Entonces, en el mediastino superior, vamos a seguir viendo, por supuesto, los primeros elementos que vemos. No vemos el timo, que debería estar aquí, ¿okay? Pero se supone que está ahí. Y vamos a tener aquí, dense cuenta, esto que es la unión entre la yugular interna y la subclavia, formando el tronco venoso brachiocefálico del lado derecho, también llamado vena innominada, ¿okay? Derecha. Este es el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, o vena innominada izquierda, formada igual por la vena subclavia del lado izquierdo y la yugular interna del lado izquierdo. ¿Vieron? Entonces se quedan las yugulares, se quedan en el cuello, ellas no van a atravesar el mediastino, ¿bien? Porque se fusionaron, las dos se fusionaron de ambos lados con la subclavia respectiva para formar los troncos venosos. Ten cuenta cómo el tronco venoso brachiocefálico izquierdo es mucho más largo, porque la cava está hacia el lado derecho. Entonces aquí fusionarse ya formaron la vena cava superior, bien, así como está aquí. Lo otro que vemos hacia el lado izquierdo va a ser el callado de la aorta, un elemento netamente del mediastino superior. ¿Ok? Bien, entonces el ángulo de Lewis coincide, el plano del ángulo de Lewis coincide con el borde inferior del callado de la aorta, ¿no? Y aquí, por detrás de la innominada izquierda, vamos a tener el tronco arterial brachiocefálico, que es la del callado de la aorta. Luego, si vamos un poquito hacia la izquierda, vamos a tener a la arteria carótida común del lado izquierdo, que se atraviesa el mediastino para llegar al cuello, cosa que no hace la carótida del lado derecho, que nació en el cuello, ¿vieron? A nivel de la primera costilla. Y luego la otra, que está un poquito más atrás, es la arteria subclavia izquierda, que es un elemento que pertenece al mediastino superior, que tiene que atravesar el orificio torácico superior para poder llegar por encima de la primera costilla y pasar por detrás del escaleno medio, ¿recuerdan? Ok. Entonces, elementos que vemos en esta foto, aquí tenemos esto, miren, el nervio vago del lado izquierdo, miren cómo se relaciona aquí con el callado de la aorta, por fuera de esto el ligamento arterioso, que une a la arteria pulmonar del lado izquierdo con la parte inferior del callado de la aorta y que era permeable en vida fetal, ¿okay? Que se cierra después de la vida fetal, que había una comunicación normal
entre la aorta y la arteria pulmonar, pero después que nacemos, en el momento del nacimiento se cierra y se queda esto que es el ligamento arterioso. Entonces el vago da justo por fuera del ligamento arterioso el nervio laríngeo recurrente izquierdo y después él se va hacia el mediastino posterior. Bien, aquí tenemos elementos del mediastino posterior. Por ejemplo, del lado derecho vamos a tener esto que es la vena ácido mayor, el conducto torácico, el esófago de la derecha, esto que es la aorta torácica descendente, esto que está aquí es el plexo esofágico formado por ramas del vago izquierdo y el vago derecho, ¿ok? Como estamos viéndolo aquí. Entonces todos los elementos del intestino superior otra vez. Ya lo vemos. Bien. Y aquí para que vean relaciones de esa estructura. Ok, vamos a poner elementos de mediastino superior. Miren ahí, para que vean las relaciones de las diferentes estructuras. Aquí también, aquí abajo, miren, para que sea más fácil de entenderlo, ver las relaciones que guardan ellos. Y deben recordar esas relaciones para el examen, muchachos. Ok, así como está. Elemento del mediastino superior, el callado de la vena ácido mayor, que pasa por encima de esto, que es el bronquio derecho, ¿okay? Para llegar a la cara posterior, la vena cava superior. Ok, ¿y cómo se ve eso? Todo tiene que saberse, muchachos. Bien, vista anterior del mediastino y su contenido, relación con los espacios pleuropulmonares. Aquí se ve muy bonito la cosa, ¿eh? Otra vez, lo que yo les decía, que el saco pericárdico se continúa con las venticias del vaso. No hay manera yo de entrar al corazón si no corto aquí con el bisturí para poder entrar a la zona donde está el corazón, a la cavidad pericárdica, pues, ¿ok? Donde está el corazón. Yo tengo que cortar esto, el saco pericárdico, porque ya está fusionada completamente con la venticia de los grandes vasos. Bien sea aquí por encima de la aorta ascendente, en relación al callado de la aorta, ¿bien? O aquí la llegada de la vena cava superior, que esto tanto en la cava como la aorta tiene una porción extrapericárdica que se encuentra en el mediastino superior y una intrapericárdica que pertenece al mediastino medio. Bueno, aquí en esta foto podemos ver algo bien chévere, interesante, que es la relación del nervio frénico, es un nacimiento en el cuello. Miren aquí, miren cómo viene, o sea, el origen entre C3, C4 y C5, en promedio C4, ¿verdad? Se pasa por fuera del escaleno anterior, ¿bien? Desciende, se cuenta, recuerden eso, entre la vena subclavia que está por delante y la arteria subclavia que está por detrás. O sea, no pasa por delante de la vena subclavia, no pasa por detrás de la arteria subclavia, pasa entre la vena subclavia y la arteria subclavia, ¿ok? Miren aquí cómo desciende, fuera del escaleno anterior, perfora el orificio torácico superior. Vamos a poner la línea ahí. Ahí está el descenso del frénico, miren cómo va. Vamos a ver si puedo poner la línea. Ahí está la línea, ¿verdad? La línea del mediastino superior. Miren cómo hizo el frénico. Atravesó el cuello por el orificio torácico superior, entre la vena subclavia por delante y la arteria subclavia por detrás. Pregunta de exámenes, jóvenes. Así como está, tienen que sabérselo. No es como ustedes les den gana que bajó el frénico por ahí, sino que bajó entre la vena subclavia y la arteria subclavia y el cuello, de la raíz del cuello. Entró al mediastino superior, ¿bien? Luego pasa por delante del pedículo pulmonar para dirigirse hacia el mediastino medio, que es todo lo que está por dentro de la pleura parietal mediastínica. ¿Están viendo aquí? Por eso que el frénico y las ramas musculofrénicas de la tiroides, disculpen, de la mamar interna, de la arteria mamar interna y de su vena, pues van a tener relación, van a estar también en el mediastino medio, ¿bien? Entonces se cuenta cómo aquí entender en relación con el saco pericárdico se distribuye en cada uno de las cúpulas diafragmáticas, ¿no? La izquierda y la derecha. ¿Ok? Entonces esta foto está para eso, para que vean cómo recorre el frénico desde el cuello hasta el diafragma, atravesando el mediastino superior y después el mediastino medio. Entonces una pregunta de examen, ¿cómo hacia dónde va el nervio frénico del mediastino superior? Hacia el mediastino anterior, porque pasa por delante del pedículo pulmonar. ¿Está claro? Ok, ahí está la línea que representa mediastino. Así que no hay confusiones a la hora del examen, muchachos.
Miren aquí, bueno, miren lo que voy a mostrar. El saco pericárdico, pericardioso, que también se llama así, se continúa con la repetición lograda, eso no se habrá repetido el cansancio que comenzamos. Se continúa con la venticia de los grandes vasos que entran y salen del corazón. A su vez, el pericardio seroso parietal los envuelve parcialmente, continuarse con el pericardio seroso visceral o epicardio, como un trabalengua, ¿verdad? Pero ya vamos a ir descifrándolo todo. Entonces, miren aquí esta visión anterior del mediastino. Tenemos el superior, tenemos el medio, pero por fin vemos por dentro el saco pericardio, lo cortado. Y miren cómo se cortó para poder ver el corazón y la origen de la llegada y la salida de los grandes vasos. Miren aquí, esto es la zona del pericardio fibroso que se continúa en la venticia de los grandes vasos, jóvenes. Y aquí para acá no hay manera de distinguir, pues, la venticia de grandes vasos con el saco pericárdico, ¿vieron? Entonces hay una zona de estos vasos que es intrapericárdica y una que es extrapericárdica. ¿Sí vieron aquí? Como la vena cava superior tiene una porción extrapericárdica que pertenece al mediastino superior y una porción intrapericárdica que pertenece al mediastino medio, porque está dentro del saco pericárdico. ¿Están viendo aquí? Y está pisado el pericardio. Aquí el llamado pericardio seroso. Miren aquí cómo la aorta, ¿okay?, que es la arteria que sale del ventrículo izquierdo, tiene una porción inicial que se llama aorta ascendente. Esa aorta ascendente es intrapericárdica, por lo tanto pertenece al mediastino medio también. Y miren cómo de paso la línea de reflexión del pericardio, donde se continúa con la venticia, vemos el callado de la aorta. El callado de la aorta sí pertenece al mediastino superior, pero la aorta ascendente, o sea, la parte inicial de la aorta, es del mediastino medio. Luego tenemos a la arteria pulmonar. Miren aquí, que ya sale del ventrículo derecho. Esa arteria pulmonar va a tener una porción intrapericárdica también. ¿Están viendo? Una pequeña parte que pertenece al mediastino superior, que pasa por debajo de la aorta, y es intrapericárdica. El otro elemento que no se ve muy bien aquí es la llegada de la vena cava inferior y la llegada de las arterias pulmonares, que no la vemos en este corte, ¿ok? ¿Sí? Ahí está el límite superior. Miren aquí la arteria malar interna, la arteria pericardiofrénica, que se relaciona con el frénico cuando decía el mediastino superior al mediastino medio, siempre por fuera del saco pericárdico. ¿Ok? Superior, mediastino inferior. Y ese mediastino inferior, excelentemente, la parte anterior del mediastino medio. Ahí se ve muy bien. Mediastino medio, saco pericárdico, nerviofrénicos, corazón, aorta, también por supuesto las arterias periféricas, no los coloquiales, pero también que están ahí, ¿ok? Arteria pulmonar, vena cava superior, vena cava inferior, o sea, la porción intrapericárdica de estos vasos. Ok, ahí está. Okay. Perfecto. Bien, en esta foto, en esta diapositiva, vamos a entender cómo hace el pericardio, se cuenta ahí. Miren lo que pasó con el pericardio. El corazón es como si fuera un vaso sanguíneo que se modificó, ¿ok? De modo que lo que quedó por fuera es el saco pericárdico, como la venticia de ese vaso que se transformó en corazón. Por esa razón, los vasos que llegan y salen, cuando se forman en la etapa embrionaria, ¿okay?, en el organogénesis, vemos cómo el saco pericárdico se continúa hacia arriba y hacia abajo, con los vasos que llegan, que es la zona venosa, con los vasos que salen, que es el cono, la parte arterial, pues, ¿ok? Donde tenemos a la aorta y tenemos a la arteria pulmonar. Entonces, resulta que cuando hacen esto, en ese periodo, entonces, imagínense que el saco pericardio es una venticia de ese vaso que se transformó de manera primitiva en el corazón. La capa media, que sería la capa media del vaso, debería ser, con relación al corazón, la capa media del corazón, o sea, miocardio. Y la capa interna, o sea, la parte interna, que es un epitelio simple, que es un endotelio, sería el endocardio, que se continúa de manera ininterrumpida y sin ningún cambio histológico con el endotelio
de los vasos que entran y salen del corazón, ¿ok? Así más o menos la cosa. Entonces vamos a quitar el corazón de aquí y la reflexión del pericardio seroso, que se fusiona con el pericardio fibroso. Y aquí entonces cómo las venas cavas no, las venas pulmonares, miren cómo entran aquí, en una porción intrapericárdica, se fusionaron pues con el saco pericárdico, y aquí entonces el pericardio seroso las envuelve, o sea, se reflejan sobre él, es la forma pues que puedan entrar estos vasos, porque el saco pericárdico envuelve todo, pero por dentro está tapizado por el pericardio seroso, ¿ok? Eso lo vamos a ver cuando vemos corazón, con calma. Ya vieron, haberlo leído. Entonces se entiende mejor la cosa. Vieron aquí, la llegada de la vena superior, la zona extrapericárdica y la zona intrapericárdica. La aorta, la porción ascendente es intrapericárdica, y bueno, aquí está el callado de la aorta que está por fuera. Y tenemos esto que es el pulmón dividido en dos, una porción intrapericárdica y una extrapericárdica también. ¿Ok? Más o menos entonces para que entendamos la cosa. Bien, aquí por supuesto, aquí tenemos, ustedes ya deben estar en la capacidad de entender desde el punto de vista de una tomografía, ¿no? Claro, preguntar el examen algo de esto, ¿no? Por supuesto que no, y ustedes tienen que tener la capacidad de saber para qué cargo en esto. Miren esto. Miren, aquí tenemos el espacio pleuropulmonar. Dense cuenta que siempre se dibuja el pulmón y su cubierta serosa, que es la pleura, una que está pegada al pulmón, que es la pleura visceral, y otra que se refleja a nivel del ilio sobre las paredes, el tórax. ¿Ok? ¿Vieron? Y en el medio, eso azul, es el espacio pleural. Siempre se va a dibujar así, ¿ok? Ya ustedes ya al nivel de ustedes ya tienen que entender esa cosa. Aquí tenemos una visión del mediastino superior. Miren aquí el callado de la aorta dando las tres ramas. ¿Vieron? Las tres ramas del callado de la aorta, completa, el timo hacia la parte anterior, la vena cava superior hacia la parte derecha. ¿Bien? La tráquea, en un puesto intermedio entre esos dos grandes vasos. ¿Bien? Y aquí en la parte más alta, pues ya estamos en la parte más alta aquí del mediastino. Miren el esófago, que siempre tiene su luz es así, estrecha, como melonada. Aquí tenemos el arco de la vena ácido mayor del lado derecho. Este es el conducto básico. ¿Ok? El nervio laríngeo recurrente, el lado izquierdo, el nervio vago pasando por fuera. Ustedes tienen que estar como de toda esta cosa. Y miren cómo se ve con el contraste. El contraste le da esta opacidad, esta radioopacidad, que es como se ve blanco a los vasos. Uno lo inyecta, o el radiólogo le inyecta ese contraste, y usted toma la radiografía o la tomografía, que es una radiografía de más precisión, ¿okay? Y ve cómo los vasos se llenan de ese líquido, y entonces se hacen radioimpactos. No permiten que pase el rayo X, los rayos X, ¿vieron? Entonces, estos son vasos. Lo negro corresponde a aire. Aquí está la tráquea, bien, como se ve aquí. Lo mismo que están viendo aquí es lo mismo que están viendo de este lado. ¿Viendo? La vena cava superior de este lado, miren, es la misma que están viendo aquí. El callado de la aorta, como se ve aquí. Su paso descendente hacia atrás. La tráquea que está atrás. El esófago, este espacio pequeño que está aquí, que es lo que estamos viendo aquí en este lado. Entonces, tienen que saber la correlación, y por supuesto lo demás son los espacios pleuropulmonares. Pues, miren el mediastino que estrecho es, ¿no? Bastante estrecho. Un pedacito en la parte anterior vemos el timo, y aquí ven, un órgano pues linfático. Vamos a haberlo visto ya en histología. ¿Ok? Bien, entonces vamos al mediastino posterior. Aquí tenemos esto. Aquí tenemos ya la línea que divide el mediastino superior del mediastino inferior. Y del mediastino inferior hemos quitado todo. O sea, hemos quitado pared torácica, hemos quitado el saco pericárdico. Por lo tanto, lo que vamos a ver es el mediastino posterior. Entonces, miren ahí los límites del mediastino. Los elementos que llaman la atención hacia el grandote va a ser esto que es el esófago hacia la parte derecha, envuelto por el plexo esofágico, que son ramas del nervio vago derecho e izquierdo. Hay una particularidad aquí en el mediastino posterior. En el mediastino superior, el nervio vago del lado derecho es derecho. El vago izquierdo es izquierdo. Pero en el mediastino posterior, esos vagos que yo les había mencionado, que sean por detrás de los pedículos pulmonares, y después decir en el mediastino posterior se va a relacionar con el esófago. ¿Okay? De modo que forman un plexo alrededor de él.
Eso que está viendo aquí es el llamado plexo esofágico. Pero el vago izquierdo, por modificaciones que se dan en el primer embrionario, ¿okay? El vago izquierdo se hace anterior. De modo que cuando llegamos al orificio torácico, al orificio esofágico del diafragma, así como están viendo, o sea, el límite entre el abdomen, entre el tórax y el abdomen, el vago izquierdo se hace anterior. De hecho, en el abdomen ya no hablamos de vago izquierdo, sino que hablamos de vago anterior. ¿Okay? Tronco vagal anterior, miren aquí dice. ¿Okay? En el quirúrgico uno no le dice izquierdo, sino le dice anterior, aunque uno sabe que es el izquierdo. Y el derecho rota hacia atrás, de modo que el izquierdo hacia la parte distal del esófago es anterior y el derecho es posterior. Recuerden eso, ya no. Entonces, solamente en el mediastino superior, el vago izquierdo es izquierdo, el vago derecho es derecho. ¿Sí está claro ahí? Miren aquí, este mediastino superior, callado de la aorta, los grandes vasos que nacen del callado de la aorta, ¿okay? Esto que está aquí descansando por encima del bloque principal derecho es el callado de la vena ácido mayor que va a desembocar en la vena cava superior, ¿sí? Así como están viendo aquí la cosa. Y del lado izquierdo vamos a ver a la aorta torácica descendente. ¿Vieron? Mira la relación bonita que guarda el nervio vago del lado izquierdo con la cara lateral del callado de la aorta. Aquí el vago continúa del mediastino superior hacia el posterior buscando el esófago, ¿ok? Y miren cómo aquí, justo por fuera del ligamento arterioso, se forma el nervio laríngeo recurrente del lado izquierdo, que después sube en el surco traqueoesofágico, miren aquí, ¿ok? Y va a llegar hasta la laringe, bueno, el nervio que va a inervar a los músculos extrínsecos de la laringe, a excepción de ¿quién? Los intrínsecos de la laringe, perdón, a excepción de el músculo cricotiroideo, que está inervado por la rama externa del nervio laríngeo superior, que es rama del vago. ¿Sí? Eso ya tiene que saber, muchachos. Entonces, lo que estoy diciendo ahí. Ok, entonces seguimos viendo aquí, miren, la pleura mediastínica, miren aquí, cómo tapiza a la aorta y cómo se plega aquí al esófago del lado derecho. Entonces, una visión anterior del mediastino posterior, o sea, todo lo que está por detrás del saco pericárdico, que lo hemos quitado de ahí, por supuesto. Esto es el centro frénico, donde descansa el diafragma, el saco pericárdico. Miren la vena cava, por fin vimos la vena cava inferior atravesando el diafragma, ¿ok? Su porción intrapericárdica. Pero lo mismo pasa con la superior, pasa con la inferior. Ok. Bien, tenemos entonces, otra vez, pasamos la línea. Ok, vamos a la línea. Sí, aquí está, ¿vieron? Entonces, mediastino posterior, aquí sí la vemos completo, del lado derecho. Se cuenta, como les digo, que son elementos diferentes, cómo se ven elementos diferentes en el mediastino superior y el posterior, izquierdo derecho. ¿Vieron? Aquí en el mediastino posterior vemos a la vena ácido mayor. ¿Están viendo aquí? ¿Bien? Cómo recibe a las venas intercostales. ¿Viendo aquí? Intercostales posteriores. ¿Okay? Ya el callado pertenece al mediastino superior. ¿Cómo vemos cómo se expone el esófago en la parte derecha del mediastino? Así completo lo podemos ver. O sea que los tumores del mediastino se van a abordar mejor si abrimos el tórax, por la parte derecha, ¿ok? ¿Vieron? Miren aquí cómo se ve el esófago completo. En cambio, el esófago en el lado izquierdo es diferente porque está completamente tapado por la aorta, tanto por el callado arriba como por la aorta torácica descendente, de modo que para ver el esófago en el mediastino, en el mediastino del lado izquierdo, tenemos dos pedacitos nada más. El triángulo esofágico superior, que queda entre el callado de la aorta, la arteria subclava izquierda y la columna vertebral. Solamente ese pequeño espacio podemos ver libre ahí al esófago. Ese pequeño espacio se llama triángulo esofágico superior. Y como el esófago es mucho más, se puede ver mucho mejor del lado derecho, del mediastino, la parte derecha. Miren la relación que guarda el callado de la ácido con el esófago aquí, a su llegada, pasando por encima del bronquio principal del lado derecho, en relación con la cara posterior de la vena cava superior. ¿Okay? Y entre la vena cava superior y el bronquio principal derecho, tenemos la rama derecha de la arteria pulmonar. ¿Vieron? Es una relación clásica también. Entonces, del lado izquierdo, el esófago prácticamente no se ve, muchachos. Miren. ¿Por qué? Porque está cubierto por la aorta, tanto el callado como esto que es en la aorta torácica descendente, que es un elemento más izquierdo, como lo vimos en la diapositiva anterior, ¿no?
Entonces tenemos un triángulo esofágico superior de un pedacito del esófago y tenemos el triángulo esofágico inferior, ¿eh? Que queda entre el saco pericárdico, el diafragma y la aorta, este pequeño triángulo que está aquí. ¿Sí lo vieron? Aquí se ve muy bien. Entonces, pedacito nada más. A nadie de sus sanos oficios se le ocurrir abordar el esófago para abordarlo del lado izquierdo. Pues yo abrí el tórax del lado izquierdo para resolver un problema del esófago. Yo lo voy a abrir por aquí, por la izquierda, porque miren cómo se ve completamente el esófago aquí. Totalmente, aquí todo, pues. A excepción de la zona está en relación con el pedículo pulmonar. Pues. ¿Vieron? Ok. Elemento del mediastino superior, miren aquí cómo hacia atrás vemos en el mediastino superior la cadena simpática. Okay, torácica y después sigue el mediastino posterior. La hemiácido la vemos bien, la hemiácido inferior y la superior e inferior. Okay, en el mediastino superior la vena de Brine o vena intercostal superior del lado izquierdo, en la brachiocefálica izquierda. El timo, que pertenece tanto al superior como al anterior, vieron aquí. Okay. Mediastino posterior, ¿qué elemento es mediastino posterior? La vena ácido mayor. ¿Bien? ¿Qué elemento es la vena de venoso del mediastino superior? Esto que es la vena intercostal superior derecha, ¿okay? Drenando directamente al callado de la vena ácido mayor. Ok. Están los límites del mediastino posterior. Los nervios esplácnicos superior e inferior que salen de la cadena simpática torácica forman parte del componente simpático de un plexo que se forma a nivel del abdomen, que es el plexo solar o plexo mesentérico. ¿Okay? Entonces, elementos del mediastino posterior, ortotóxica esclética, son ramas intercostales posteriores, esófago, nervios vagos, plexo esofágico, venas ácidos mayores y subafluentes intercostales, venas hemiácidos con subafluentes intercostales, cadena simpática torácica, nervio pórtico mayor y menor, conducto torácico, ganglio linfático, mediastínico posterior también, bronquio, su parte proximal, también se encuentra en el mediastino posterior. ¿Okay? Todos esos elementos que está ahí. Ok. Ahí vemos una visión posterior del mediastino posterior. Ahí hemos quitado la columna vertebral. Bien, ahí tenemos el mediastino posterior en ese rectángulo. ¿Vieron? Como la aorta, pues. Miren cómo las arterias intercostales posteriores están en la cara posterior de la aorta. ¿Vieron? Aquí saliendo. Se ve mucho mejor. El esófago, un elemento, miren cómo cruza. El esófago siempre va a buscar hacia adelante, la aorta va a buscar hacia atrás. La aorta es izquierda, el esófago es derecho. ¿Okay? Ahí está. Ahí está. Hay una relación. Esto es el plexo esofágico. Bien. El plexo cardíaco. Aquí, en relación con entre el callado de la aorta y la bifurcación traqueal, está el plexo esofágico. Que está formado por ramas del vago y también ramas de la cadena simpática cervical. Esas ramitas atraviesan el orificio torácico superior también, no lo mencioné, y forman parte entonces de ese plexo cardíaco, de la parte simpática del plexo cardíaco. Mira la relación del nervio vago izquierdo en relación con la cara lateral del callado de la aorta, cómo la parte se continúa hacia atrás buscando el esófago, ¿ok? Y esto que es el nervio laríngeo recurrente izquierdo, que pasa justo por fuera del ligamento arterioso, pasa por debajo del callado y asciende en el surco entre la tráquea y el esófago, ¿ok? El surco traqueosofágico. Esa es la razón por la cual entonces el nervio laríngeo izquierdo pertenece al mediastino superior, a diferencia del derecho que nace en el cuello, ¿ok? Entonces el mediastino anterior, que lo hemos mencionado, elementos que están ahí, el timo, ganglios linfáticos retroesternales, la diastínica, los vasos torácicos mamarios internos y ligamentos esternopericanos, ¿ok? Aquí lo tenemos, miren, en el timo lo dibujamos en verde. ¿Okay? Aquí el nervio frénico con los vasos pericariofrénicos, ramas de los vasos mamarios internos. ¿Okay? Ahí está. Miren cómo el timo se ubica tanto en el mediastino superior como en el mediastino anterior, por delante del saco pericárdico y por debajo de la línea que se pasa a través entre el ángulo de Lewis y T4. ¿Vieron? Ok, ahí está el timo. Bien. Bien. Vamos a ver qué otra cosa. Bueno, aquí. Vamos a ver qué puedo traer. Ok, linfático, ya va. No les mencioné como elementos importantes las venas intercostales
del lado derecho y lado izquierdo vamos a tener una vena intercostal superior, ¿okay? Que recibe las venas intercostales posteriores de los primeros dos espacios intercostales. Bien, del lado izquierdo es esta, pertenece al miastio superior, por supuesto, se llama vena de Braine o vena intercostal superior izquierda. Bien, al final de cuentas forma parte del sistema ácido, y la del lado derecho que entra al callado del ácido. ¿Okay? Bien. Doctor, Aquí, pregunta, diga. ¿esta intercostal superior va a drenar en dónde? ¿Directamente al brachiocefálico o a la hemiasigo accesoria? Ella, la izquierda va a drenar directamente al tronco venoso brachiocefálico izquierdo. ¿Okay? Y la otra, lo que pasa es, o sea, me refiero a que forma parte del sistema ácido, porque se interconecta, pero va a drenar la izquierda directamente al tronco venoso brachiocefálico y la del lado derecho al callado del ácido mayor. ¿Okay? Y de aquí se ve muy bien la parte venosa, el esófago, en toda su longitud, que nace a nivel S6 y desciende mediastio superior, mediastio posterior. Aquí lo que quiero mostrar aquí del esófago, porque eso se va mejor, se va a ver mejor cuando vean la parte abdominal, ¿okay? Es la relación que guarda el drenaje venoso del esófago con el sistema porta, ¿no? El sistema, eso se llaman uniones portocavas. Vamos a darle una explicación pequeña aquí para que podamos entender esto. El sistema general es el que va por las venas cavas, ¿no? Todos los órganos, al final de cuentas, terminan drenando al sistema general, el sistema de las cavas superior e inferior. O sea, la parte del miembro inferior, debajo del diafragma, va a drenar a la cava inferior. Y todo lo que esté por encima del diafragma va a drenar a la vena cava superior, paredes del tórax, todos los órganos, etc. Pero en el hígado, a nivel del abdomen, pasa que el tubo digestivo tiene su propio sistema de drenaje venoso, que se llama sistema portal. ¿Bien? Porque es un sistema porta. El hígado está irrigado por una vena y por una arteria. ¿Okay? No solamente es como todos los órganos que reciben una arteria como irrigación, y después de la vena, después de la arteria, se forma la microcirculación para formar una vena, que es por donde sale todo lo del órgano. En este caso, en el hígado no pasa así. El hígado va a recibir una arteria hepática, ¿okay? Que aporta el 50% del oxígeno, y la vena porta, que no solamente aporta también oxígeno, sino que también va a llevar todo lo que se absorbió en el tubo digestivo, va a drenar a través de esa vena porta. No es más, formada por la mesenteria superior, la mesenteria inferior y la esplénica. ¿Okay? Van a recibir todo eso porque eso debe pasar por el filtro del hígado. Los hepatocitos deben procesar todo lo que viene al tubo digestivo, de modo que eso nunca puede pasar directamente al sistema general si no pasa por el hígado, porque entonces nos vamos a intoxicar de una serie de elementos que deben ser metabolizados a nivel del hígado. Esa es la razón por la cual estamos viendo las flechitas aquí. ¿Vieron? Entonces va a drenar a las llamadas venas suprahepáticas. O sea que después que termina esta microcirculación, después que cada hepatocito procesa o metaboliza todo lo que llegó del tubo digestivo, ¿okay? A través de esa especie de filtro, va a pasar a la vena suprahepática, y de la vena suprahepática van a pasar a la vena cava inferior. ¿Está claro? Entonces, hay unos sitios en los cuales hay uniones directas, portocavas, sistema portal, mesentérico o digestivo, al sistema general. Y el esófago es uno de esos elementos. Una de sus venas de retorno van a drenar al sistema porta, también se va a comunicar con el sistema de las ácidos, que forman el drenaje venoso de la pared esofágica, formando esta especie, esto que están viendo aquí a nivel mucoso, que en algún momento patológico se puede hacer que se invierta el flujo y produzca venas a este nivel, venas o por momento de las presiones retrógradas, por patología. ¿Okay? Por eso es importante recordar que el esófago tiene esas uniones portocavas. Ok, eso lo van a ver mejor, se lo van a aclarar un poquito mejor cuando vean la parte abdominal, pero para que se lleven esa idea ya de una vez, cuando vayan a ver la parte abdominal. Ok, vamos a ver qué otra cosa tenemos aquí. Yo creo que con esto terminamos ya un poco esto. Este es el conducto torácico que se forma a nivel abdominal. Estos son los pilares diafragmáticos. Este es el hiato aórtico. ¿Están viendo? Vamos aquí en el abdomen, en la pared posterior del abdomen. Este es el diafragma. Y cortamos una
una ventana, hemos quitado la aorta, se cuenta la aorta aquí, la hemos quitado completamente y hemos dejado aquí esto que es la cisterna de Beckett o la cisterna de Kilo. Ahí se va a formar el conducto linfático más importante, que es el conducto torácico. ¿Okay? Entonces, el conducto torácico nace a nivel de la cisterna de Beckett, que es una dilatación en la parte posterior del abdomen, en el retroperitoneo, que recibe los troncos linfáticos del tubo digestivo. ¿Okay? Bien, aquí a través de esos vasitos drenando, entonces poco de ganglio aquí. Después se forma el conducto torácico que atraviesa el mediastino posterior, como ya vimos hace rato. Bien, a nivel de T5 se hace de derecha hacia izquierda y luego drena, pasa por encima del mediastino superior para drenar al ángulo que se encuentra entre la llegada de la subclavia y de la vena subclavia y la vena angular. ¿Okay? Para que vean aquí el origen de esto. Y están aquí. Vamos a ver si lo que pasa es que este no estaba listo. Aquí está esto. Miren esto aquí. Todo esto que está en color verde claro corresponde a el área de drenaje del conducto torácico. ¿Está viendo? O sea, de modo que la linfa de casi todo el cuerpo, no se cuenta la mitad de la cabeza, la mitad del cuello, o sea, el resto, el superior, del lado izquierdo, el emitor izquierdo completo y todo el abdomen y los miembros inferiores van a drenar ese conducto torácico. El resto de la linfa, o sea, del miembro superior derecho, el emitor derecho, la parte derecha del cuello, de la cara, o sea, el cuerpo ayudo, ¿bien? Va a drenar a una vena llamada vena linfática derecha cuando existe, o a troncos que van al sistema de drenaje linfático que va a la unión yugulo-subclavia del lado derecho. ¿Okay? Entonces recuerden esto, que el conducto torácico recibe la linfa de casi todo el cuerpo y este esquema lo representa mejor, ¿no? Eso quiero que lo recuerden. Vamos a ir, tengo una foto de, aquí, conducto torácico, ven aquí, los diferentes linfáticos a nivel del tórax. Lo vamos a recordar cuando veamos tráquea, bronquio y pulmones, que se va a ver mucho mejor. Aquí tenemos el conducto torácico, ya vimos su nacimiento allá, a nivel pasando a través del hiato aórtico. Entonces aquí, como estamos viendo el mediastino del lado izquierdo, él se ubica en primer lugar en el mediastino posterior, en el lado derecho, hasta que llega a T5, donde el esófago, que está pegado a la columna vertebral, se hace anterior para buscar el hiato esofágico y llegar a atravesar el diafragma y llegar al estómago. ¿Okay? Se separa completamente la columna vertebral hacia adelante, acompañado de los nervios vagos que forman alrededor del plexo esofágico. Y entonces, en este momento en que se separa el esófago hacia adelante, el conducto torácico de derecho se hace izquierdo, cruza la línea media y se ubica en la parte derecha del mediastino posterior. Después, por supuesto, sube hacia el mediastino superior y va a atravesar el orificio torácico superior para drenar a esto que está aquí, a la circulación general, llevando la linfa a este punto, a la unión entre la vena yugular interna izquierda y la subclavia izquierda. ¿Okay? Y por supuesto recibe la linfa de todos estos ganglios linfáticos a nivel tanto visceral como de la pared torácica. Eso lo vamos a ver un poco mejor cuando veamos tráquea, bronquio y pulmones. Por ahora lo que me interesa es esto, cómo se ubica el conducto torácico a nivel de mediastino. ¿Sí? Tengan eso en cuenta. Pero yo creo que con esto ya terminamos mediastino. Ok. Esto forma parte de otra cosa. Bien, vamos a hablar de mama, que eso es otra parte que nos toca en tórax, en la pared torácica. Ok. Ya vimos prácticamente todo el mediastino. Me imagino que es lo que han venido leyendo. Dime algo, por favor. ¿Quién me comenta algo de lo que han leído hasta el momento del tema de tórax, que es bastante largo, complejo, como estamos viendo? Claro. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Se están escuchando? ¿Aló? Quiero saber si están ahí, por favor. ¿Aló? Sí, doctor. Sí, sí. Ok, entonces alguien me dice que realmente han leído sobre el tema, que esperaban que fuese así, no sé. ¿Qué preguntas esperan? Se cuenta que hemos hablado mucho de las relaciones de estructuras, la dirección de cada una de esas estructuras dentro de los mediastinos, la relación con cómo entran al tórax desde el cuello,
todo eso deben hacer énfasis ahí, ¿ok? Ubicarse topográficamente es una cosa más importante de esta clase. Bien, eso sí me interesa, que capten esto. Eso que les dije de los vagos, en relación con el esófago, que el vago izquierdo es el anterior, el vago derecho es el posterior, forman ese plexo, etcétera, todo eso me interesaba. Bueno, creo que prácticamente hemos llenado, o sea, todo el tema, ¿no? Desde la pared torácica hasta el mediastino. Yo creo que hemos sido bastante claros. Esta clase de la que yo grabé el año pasado, está más amplio, ¿vieron? Yo he modificado con la intención de que puedan captar mejor esto. Voy a tratar de terminar de hacerla, para enviársela para que lean por ahí, para el parcial. ¿Okay? Faltan algunas cositas que voy a puntualizar. Y bueno, y se las voy a enviar de nuevo, actualizarla, pues, actualizar esta clase. Casi todo lo que vieron en la clase que está grabada del semestre pasado está aquí. Hay otras cosas que he modificado en el tiempo, ¿ok? Con la intención de darles un poquito más explicación, pues, de los diferentes puntos. Aclararles cosas que parecen obvias, ¿eh? Esos apartes que yo coloco en cuadritos, es interesante porque eso les hace, pues, entender mejor algunos puntos, pues. ¿Okay? Bueno, entonces todavía, si no tienen un comentario, vamos entonces a entrar en mama. Bien, entonces aquí tenemos, esto que está aquí es las llamadas líneas mamarias. Esto es una línea que se forma a nivel embrionario, de modo que nosotros tenemos un filón común, que es el filón cordado, ¿no? Y dentro del filón cordado pertenecemos a la clase mamífera, ¿ok? Entonces te recuerden que las clases aves, peces, mamíferos y los reptiles, anfibios, ¿no? Entonces, esas son las 4 clases. Entonces, ustedes recuerdan eso cuando vieron en bachillerato la taxonomía, clasificación taxonómica, el filum, el subfilum, o sea, el filum cordado, subfilum vertebrata o vertebrados, ¿ok? Después viene la clase, después viene el orden. Nosotros pertenecemos al orden primates, pertenecemos a la clase mamífera, al orden primates. Entonces, todos los mamíferos, independientemente de cuál sea, va a tener esta línea mamaria. El humano, esa línea, pues, que debería tener pezones o mamas a lo largo de la línea, así como ustedes ven un gato, una gata o una perra. Se dan cuenta que estos animales tienen una línea de mamas continua. Bien, nosotros, o sea, los humanos también tenemos esa línea, pero nuestro ADN en la filogenia está bloqueado para que se forme esta línea completa. En los humanos solamente tenemos mamas, estas que están a nivel de la parte anterior del tórax. Son las únicas que se van a desarrollar. Las otras, o sea, por cuestión de, a pesar de que tenemos el mismo código genético que nos une en el filum cordado y en la clase vertebral, en la clase mamífera, pues solamente algunos animales van a tener una línea mamaria con varias glándulas mamarias. ¿Ok? Bien. Entonces, en el humano no, en el humano solamente debe desarrollarse esta. Pero, por alguna razón, en algunos pacientes vamos a tener que pudiesen aparecer mamas o pezones en toda la línea mamaria que comienza a nivel de la axila y termina a nivel de la ingle o por debajo de la ingle, ¿ok? Recuerden eso. Entonces, ustedes van a tener pacientes, por ejemplo, que por alguna razón, pues, esa supresión genética del filo, pues, de la filogenia, se desbloqueó y aparecieron mamas a nivel una de las cosas más frecuentes es ver mamas a nivel de las axilas, ¿ok? Una paciente que cuando tiene la menstruación tiene dolor también, tiene la congestión a nivel de las mamas normales, pero también siente congestión a nivel de las axilas, ¿ok? De la grasa axilar. Esa paciente probablemente tenga tejido mamario también en la axila. Eso, una vez que se detecta, pues hay que quitarlo, porque pues, hay mayor probabilidad de que haya cáncer en ese tejido ectópico, ¿ok? O la paciente puede tener un pezón ectópico también a nivel de la línea mamaria. De repente tiene su pezón normales aquí, tiene un pezón aquí, tiene un pezón un poquito más abajo. ¿Ven? Recordando esa línea que nos hace común en la filogenia, pues, de toda la clase mamífera. ¿Ven eso? Entonces, la línea mamaria. Okay. Entonces, la glándula mamaria aparece a nivel del ectodermo, a nivel de la zona de la piel, ¿verdad? Por debajo, subcutánea, esa zona.
De modo que entre la fascia superficial, por debajo de la dermis, se aparecen unos sinos que forman la glándula mamaria y que se va a desarrollar en función del estímulo hormonal después que aparecen los caracteres sexuales secundarios. Entonces, en una mama ya desarrollada, vamos a tener una zona amplia, ¿ok? Por delante de la zona pectoral, entre el segundo espacio intercostal, el sexto espacio intercostal. Si lo vemos de arriba hacia abajo, hacia la parte media, estamos en relación con el borde radial del esternón, y hacia afuera, o menos a nivel de la línea axilar media, ¿no? Eso se ubica topográficamente la glándula mamaria. Tener una zona, por supuesto, tiene que ver con una piel que es muy parecida a la piel la piel del tórax, pero hacia la parte central tenemos una piel modificada, que un poquito pues tiene un color totalmente diferente y que también cambia en relación al estado evolutivo fisiológico, funcional de la mujer. ¿Okay? Esa zona en forma de círculo, en la parte central, es la areola. Tiene un color completamente diferente, un poco más claro. Además de eso, es una piel más o menos modificada, no tiene tejido subcutáneo en la parte posterior, o sea, por detrás, la zona de la dermis, pues está desprovista de grasa, a diferencia del resto del tejido mamario, que está embebido en tejido graso. La zona del pezón, la zona de la areola, no tiene grasa en la parte posterior. Y aparte de eso, existen una serie de glándulas sudoríficas modificadas, ¿okay? Que se van a dar que aparecen los caracteres sexuales secundarios. Bien, en el centro vamos a tener ahí una especie de zona elevada, que sería el pezón. El pezón tiene particularidad que históricamente tiene dentro de su conformación tejido muscular liso, ¿bien? Y que tiene que ver con el estímulo de al momento de la producción de leche, pues se van a contraer con la intención de prepararse para la lactancia. ¿Okay? El pezón está atravesado por una serie de conductos, una serie de orificios que van de 15 a 20, que representan los conductos de donde se drena el producto de la secreción, que es la leche materna. ¿Okay? Entonces, a través de él va a atravesar 15 o 20 agujeros de cada uno de los conductos lactíferos, ¿okay? O galactóforos, como también se le llama. Bien, vamos a ver la estructura. Aquí tenemos una visión lateral de la mama, la areola, como les he mencionado, un color completamente diferente y que tiene la particularidad que es una piel que no tiene grasa en la parte superior, a diferencia del resto de la mama. ¿Okay? El pezón, que en su estructura tiene musculatura lisa, por lo tanto responde a estímulos de tipo vegetativo, de tipo autonómico, ¿okay? Como toda la musculatura lisa. Esta división en cuadrantes es importante desde el punto de vista no tanto anatómico, no solo anatómico, sino también desde el punto de vista de la ocurrencia del cáncer mamario, que es una de las razones por las cuales podemos estudiar la glándula mamaria. El cáncer de mama es un cáncer muy frecuente en la mujer y tiene la particularidad de ser muy agresivo, ¿okay? Un cáncer con una mortalidad bastante elevada y que la mortalidad depende del punto en el cual se hace el diagnóstico, ¿no? Del tamaño del tumor, etcétera, ¿no? Entonces, por eso hay que tener en cuenta ya desde esta altura de nuestra carrera, ya a nivel de anatomía, ya debe tener una visión de que a nivel de estos cuadrantes pues se ubican los porcentajes más o menos relacionados con el cáncer de mama. Se dice que dividimos esto en 4 cuadrantes cartesianos y en el centro pues dividimos también la región areolar, ¿no? De modo que queda un cuadrante superior externo, superior interno, inferior interno, inferior externo. O sea que quedan 2 cuadrantes laterales, 2 cuadrantes mediales, 2 cuadrantes superiores y 2 cuadrantes inferiores. Superior externo, superior interno, inferior interno, superior inferior externo, ¿ok? Y la ocurrencia del cáncer de mama más o menos está en esto, en el cuadrante superior externo se ubica más o menos el 60% de los cánceres de mama, ¿ok? En el superior interno un 15%, en el inferior interno más o menos un 5%, en el inferior externo un 10% y retromamario un 10%. Esto no tiene por qué sabérselo para el examen, por supuesto, pero para que ustedes tengan una idea de estas cosas.
Esa es la aplicación clínica, pues, de esto. Las razones por las cuales debemos estudiar esto. Y la razón por la cual ya ustedes, como estudiantes de medicina, deben tener idea de para qué están estudiando esta parte de la anatomía. ¿Ok? Entonces, eso se lo va a llevar a ustedes de aquí en adelante para cosas, para su ejercicio clínico, cuando les toque, pues, ver estas cosas. Ya en anatomía, ya debieron haber visto esta parte. ¿Ok? No podemos dejar de dárselo. Entonces, cuenta lo que les decía al principio, ya vamos a ver mejor la estructura. Ya estos elementos de la pared torácica los conocemos. Tenemos un corte sagital, esto que es el músculo pectoral mayor envuelto en su aponeurosis. ¿Okay? Esto es el pectoral menor, recuerden, la pared anterior de la axila, que estaba formado por estos músculos, pectoral mayor en el plano superficial y el pectoral menor, que está constituido por la fascia clavispectoral envolviendo al músculo y, por supuesto, hacia la parte de la axila. En este caso, nos quedamos a nivel del tórax. Esto es parrilla costal, aquí, ¿okay? Y estos son músculos intercostales, por supuesto. Aquí tenemos a la piel. En algún momento, pues, se abrió la fascia, la fascia superficial se abrió para dar paso a la formación de estos acinos ganglionares, acinos mamarios, pues, ¿okay? De esta glándula mamaria. Y que cada uno de esos acinos va a formar un conducto, ¿okay? Que son más o menos de 15 a 20, dispuestos de manera radial, que se van a dirigir hacia la zona de la areola y específicamente hacia la zona del pezón, donde van a atravesar el pezón, o sea, formando igual de 15 a 20 conductos o de 15 a 20 orificios por donde drena el producto de estas glándulas, que es la leche materna. ¿Okay? Son los conductos galactóferos o ductos galactóferos o lactíferos, también se le llama así. ¿Okay? Esta mamila o pezón y la zona del areola. Entonces, esta zona parenquimatosa, que es la que está constituida por estos acinos ganglionares, va a descansar sobre una zona constituida por tejido conectivo denso y también por la grasa que está alrededor de todo esto. Entonces, una especie de área que aloja, ¿okay? Estos acinos y los protege completamente, envolviéndolos completamente. La zona de la grasa y también la zona del tejido conectivo que está aquí. Una particularidad de esto es que esos elementos que envuelven a los acinos, forman por tejido conectivo, va a formar una especie de ligamentos que van hacia la parte profunda de la pelvis, ¿okay? Formando los llamados ligamentos suspensorios de la mama. ¿Okay? Bien. Luego tenemos otro elemento, esta mama, este órgano, va a descansar sobre una zona que se llama espacio retromamario, que están viendo por delante del músculo pectoral mayor y su aponeurosis, y justo por detrás de todo el sitio que se ubica el tejido, la mama propiamente dicha. Esto es el espacio retroareolar, retromamario, retromamario, que está constituido por tejido areolar laxo, ¿ok? Tejido conectivo laxo, de modo que la mama descansa sobre esa zona y le permite cierta movilidad. Esto es importante a la hora de examinar a la mama, por lo siguiente: si por alguna razón hay un tumor que nace a nivel de los acinos o del epitelio de los conductos, ¿ok? Y crece hacia atrás y atraviesa esta zona, atraviesa este espacio laxo y toca la pared, o sea, toca el músculo. Usted va a examinar esa mama, se da cuenta que no hay movilidad. La movilidad normal que permite que usted pueda mover la mama sobre el tórax se pierde, ¿ok? Ya eso nos avisa de qué está pasando ahí. Va a haber un tumor que está adherido a la pared del tórax, a la pared muscular, ¿ok? Además de eso, estos ligamentos que les mencionaba, que vienen del tejido conectivo que envuelve a la mama, que se fijan en la parte profunda de la dermis, estos ligamentos suspensorios, va a ser por alguna razón, si hay un tumor que los tome, entonces se ve en la superficie de la piel cómo se arruga la piel, cómo se ven una retracción de la zona, porque este tumor al invadir estos ligamentos hace que se traccione una zona de la piel de la mama, ¿no? Eso también son elementos clínicos para determinar si este paciente tiene un cáncer o no tiene un cáncer. Vamos a ver si podemos ver, bueno, ahí está. Vemos la disposición radial que tienen esos acinos.
Entonces eso se explican así. Cada uno de esos asinos tiene un conducto que termina en relación con la areola, pero van a formar unos agujeros, unos conductos a través del pezón. Entonces, en el examen, por ejemplo, yo les puedo preguntar, o sea, los asinos mamarios terminan perforando la areola, por ejemplo. Por supuesto que no. Va a perforar el pezón. Y aunque ustedes no lo crean, pero entonces una pregunta como esa, y muchos responden que es así, que es en la areola. Pues no es en la areola, es en el pezón. ¿Okay? Los conductos que se van a dirigir de manera radial, así como están viendo aquí, ¿okay? Tomando radios, alrededor de esta circunferencia, ¿okay? Que sería aquí la areola, pero van a perforar los agujeros, ¿okay? Van a drenar a el pezón, a la zona central del pezón. ¿Sí? Entonces, más o menos de 15 a 20 asinos, de 15 a 20 conductos. O sea que el pezón tiene esa cantidad de agujeros, pues, porque drena estos conductos. Bien, aquí tenemos cómo se conforma la irrigación y el drenaje venoso de la mama. Miren aquí cómo tenemos arterias, por ejemplo, como la arteria axilar, ¿okay? La arteria mamaria interna, ¿okay? Y a través del axilar vamos a tener dos arterias importantes. Una de ellas es la acromiotorácica, que en la mujer pues se va a desarrollar mucho. Y la otra es la mamaria externa. Entonces, la mamaria externa, que ya la vimos, también llamada torácica lateral de mamaria externa, que va a irrigar los cuadrantes laterales de la mama. Y en la mujer, por supuesto, esta arteria se va a desarrollar mucho más. Entonces tenemos la acromiotorácica y también la arteria mamaria externa, ramas del axilar. Además de eso, vamos a tener entonces las llamadas intercostales anteriores, desde más o menos el segundo, tercer espacio intercostal hasta el sexto, que van a irrigar entonces a los cuadrantes mediales, de esta forma como estamos viéndolo aquí. ¿Ok? Bien. Y el drenaje venoso, por supuesto, tiene que ver con el sistema de retorno de estas arterias, tanto la vena axilar como la vena mamaria interna. O sea que al final, pues terminan formando parte del retorno venoso de la pared torácica. Y recuerden que el sistema venoso de retorno de la pared torácica va a tener que, a fin de cuentas, con el sistema de los ácidos, ¿okay? Y además de eso, con el sistema venoso brachiocefálico. Y por supuesto, al sistema intercostal. Por lo tanto, una forma de diseminación de este cáncer, aunque lo más frecuente del cáncer de mama es que sea a través de los linfáticos, ¿okay? También lo va a hacer a través venoso, a través del retorno venoso. Vía venosa puede irse a los ganglios que tienen relación con la columna vertebral. Recuerden aquello que les mencioné en la pared básica. De modo que puede irse un tumor de mama, puede dar metástasis por vía venosa a través del sistema intercostal. A través de esto llegar al sistema de la columna vertebral e irse a hacer metástasis tanto en la columna vertebral como en el cráneo, que eso lo vimos en la clase de pared torácica, y para eso es que sirven esta orientación, esta parte clínica pues de esto. Entonces, esta es la forma como se da la irrigación y el retorno venoso de la mama. Aquí tenemos cómo se da la inervación. ¿Bien? Estos nervios que están aquí se llaman nervios supraclaviculares, ¿okay? Esos son nervios del plexo cervical superficial, ¿recuerdan? Que nacen del plexo cervical y que son nervios cutáneos, que pasan por detrás del platisma y pasan, por supuesto, por delante de la clavícula y descienden hacia la parte superior de la región mamaria, ¿eh? Para inervar la parte superior de la mama. Por un lado, tenemos la rama perforante intercostal del segundo espacio hasta el sexto, más o menos, ¿okay? Y a través de la parte medial va a estar inervada por las ramas perforantes anteriores de las ramas que vienen del nervio intercostal correspondiente, ¿okay? Perforante anterior, perforantes laterales, del segundo al sexto espacio intercostal, ¿okay? Los nervios que van de ese lado. Otra cosa, bueno, aquí vamos a recordar esto, que es el drenaje linfático, es una de las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque la forma como se disemina el cáncer de mama es a través de este sistema linfático, ¿okay? O sea, la mayoría de los metástasis van por vía linfática, ¿ok? Entonces vamos a recordar los linfáticos de la axila. El 75%, recuerden esto, el 75% del drenaje linfático de la mama va a la axila. Claro, recuerdan aquellos ganglios que vimos en el mismo superior en la axila. Bueno, importante por esto, porque el 75% de los linfáticos de la mama van a la axila. Bien, recuerden eso. Bien,
El resto, el 25% restante, puede ir por cualquier vía, específicamente, generalmente los cuadrantes mediales van a ir a ganglios que van a la cadena mamaria. Bien, así como está viendo aquí. Pero el resto va a la axila. Entonces es tan importante entender el drenaje linfático de la axila. Bien, ya esto lo vimos ya, ¿verdad? En primer lugar tenemos al grupo pectoral anterior, que sigue a la arteria mamaria externa, el grupo que va directamente a través de la crematorácica, el grupo que va a nivel de la zona de la subescapular, ¿okay? Toda esta zona aquí. Y desde el punto de vista de la parte oncológica, vamos a dividir a los linfáticos en nivel 1, nivel 2 y nivel 3 en relación con el músculo pectoral menor, ¿ok? Así como está viendo aquí. Entonces, todos los grupos linfáticos que están por fuera del pectoral menor representan al nivel 1. Todos los que están por detrás del pectoral menor representan al nivel 2, esto con respecto a los linfáticos de axila. Y todos los que estén por dentro o por encima del pectoral menor van a representar al nivel 3. ¿Okay? Y después, estos son los grupos, este nivel 3 forman el grupo apical, recuerda. Este grupo apical es el que va a atravesar el vértice de la axila para llegar a los linfáticos del cuello. ¿Bien? Esa es la forma como drenan. Y a través de la mamaria interna, los ganglios mamarios van a seguir entonces este sistema directamente hacia el grupo que va al cuello. Más o menos esto es lo que quería mostrarles en mama. Voy a ampliar un poquito más. Quiero de alguna forma pues voy a tratar de modificar un poquito para enviarles esta actualización de la clase de tórax, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Vamos a tratar de tenerlo, por supuesto, mucho antes del parcial. Bueno, muchachos, con esto hemos terminado ya la clase de hoy. Espero que les haya gustado, espero que haya podido llenar muchas de esas inquietudes que han tenido con el tema. Un tema largo, como se dieron cuenta, medio complejo, pero si se ponen a ver, pues esto es más o menos lo que vamos a hacer énfasis en el parcial, de eso que les he mencionado, esas relaciones de las diferentes estructuras dentro del mediastino, qué elemento está en el mediastino, qué elemento pasa de un mediastino a otro, cómo es la relación de esas estructuras entre el cuello y el mediastino superior, etcétera, ¿ok? Así más o menos la cosa. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, disculpe, con la irrigación de la mama, nosotros podemos decir directamente que en la cara anterior está por los intercostales anteriores o simplemente ramas mamarias mediales. Bueno, intercostales anteriores, perforantes anteriores, de las intercostales anteriores, por supuesto. También, Tendremos que decirle completo. sí, por ejemplo, desde este segundo espacio intercostal hasta el sexto, esas ramas perforantes que van del segundo al sexto van a irrigar a la mama. También, a pesar de que les mencioné las arterias, vienen de la arteria ¿cómo se llama? De la axilar, o sea, la torácica y la mama externa, que es más importante, pues estas intercostales anteriores, al final de cuentas, pues terminan viniendo también de la intercostal posterior. ¿Okay? Lo que pasa es que lo hace directamente también las intercostales anteriores, estas que están en relación con la mamaria interna, pues. Pero siempre en relación a la parte topográfica, del segundo espacio al sexto, lo que tenga que ver tanto nervios como arterias, ¿vieron? Se cumple para los nervios, por supuesto. Por ejemplo, los perforantes laterales, del segundo al sexto, los perforantes anteriores del intercostal, segundo al sexto, ¿okay? Y los supraclaviculares. Aquí lo que son diferentes fue los supraclaviculares que vienen del plexo cervical. Vienen por debajo, por delante del platismo, ¿verdad? Y pasan por delante de la clavícula y descienden hacia la parte superior de esa región que se llama región mamaria. Esa es más o menos el esquema. ¿Alguna inquietud con respecto al resto de la clase? No sé. Es largo, pero aquí lo que queda es corazón, ¿verdad? Corazón, pero ya tienen una... Yo voy a tratar de ver cómo les preparo una clase de corazón. Es difícil, porque para esa época de posición no es fácil. Pero por lo menos podemos hacer una clase guiada con el temario que les envié, ¿ok? Entonces vamos a tratar de ir respondiendo a esas preguntas que les hice en el cuestionario, ¿vieron? Voy a tratar de preparar una clase, es difícil porque yo tengo muchas actividades, tengo actividades con posgrado, etcétera, y es difícil prepararlo, pero yo voy a tratar de hacerlo, ¿ok? De modo que podamos tener una clase antes del parcial, es difícil, pero ustedes igual tienen que estudiar el tema tal cual por el temario y por los objetivos, por supuesto, por el programa.
De todos modos, esa clase está grabada, una clase grabada, hay una clase práctica incluso que está grabada también, que esa sí la grabé yo en el mensual anatómico, un poquito básica ahí, pero sí le va a servir como orientación. ¿Ok? Y bueno, chévere. Bueno, muchachos, está bien, Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. a la orden, a la orden. Igual, doctor, yo en el grupo de Telegram le dejé unas dos dudas referente al cuello y al Ok, drenaje venoso torácico. No sé si bien. más mañana me responde por mensaje. Ok, sí, mañana me cargo ahí, no se preocupe. Bueno, Perfecto, muchachos, muchas chévere, a la orden. Todo esté bien, Gracias, doctor. a la orden, Muchísimas gracias. Feliz noche. a la orden, muchachos. gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, muchachos, buenas noches, que todo esté bien. Buenas noches, que todo esté bien.